ponencia salga súper bien, que no nos vaya a fallar nada en estos momentos. Entonces, pues bienvenido. Luis nos va a hablar sobre el lugar del individuo en el contexto de la modernidad, una perspectiva desde Herbert Marcuse, o Marcuse, ¿no? Y pues Luis es de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, y pues bueno, nos va a acompañar con eso. Bienvenido, Luis, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todos, un fraternal saludo de manera especial a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y a todas las personas que se están pues, conectando a esta transmisión para de alguna manera acompañarme en este evento académico que se presenta y que pues, es propiciado por el espacio de la Universidad UPTC. El texto que pues, he querido compartir con ustedes, con todos ustedes, se llama El lugar del individuo en el contexto de la modernidad, una perspectiva de Herbert Marcuse. Esto corresponde básicamente a un tema de interés por el tema de la cultura, de la modernidad. Bueno, yo creo que ya demos inicio, pero antes quisiera de manera un poquito atrevida, pues con ustedes y con el equipo organizador, hacer un homenaje a, pues como un pequeño homenaje al indio Rómulo, que el día de hoy, pues amanecimos con esta triste noticia de su fallecimiento. Perdió la batalla por el COVID-19 y pues es un poeta costumbrista de Monguí, Boyacá, Colombia, justamente la tierra que nos vio nacer y crecer. Blue Radio resaltó en su página web esta mañana que el poeta boyacense apeló al costumbrismo para reivindicar a los indígenas y protestar contra la corrupción política. Hoy nos despertamos con esta triste noticia para la cultura colombiana. Yo pienso que es de verdad un golpe hacia la cultura y pues lamentamos profundamente que, digamos, las situaciones sean así. Sin embargo, hacemos oraciones para que Dios lo lleve a la patria celestial. Nos dejó un legado muy grande y muy importante. Entonces, bueno, continuemos con el escrito. El autor que les quiero presentar se llama Herbert Marcuse. Nació en 1998 en Berlín. Estudió filosofía con Husserl y Heidegger. Por mediación de Husserl, Marcuse, digamos, fue aceptado en el Instituto de Investigación Social. En sus obras desarrolló el impulso recibido por Horkheimer y Adorno. En 1933, dada su condición de judío, fue trasladado a Estados Unidos. Allí enseñó filosofía y teoría política. Sus obras más conocidas son Eros y Civilización y El hombre unidimensional. Murió nuevamente en Alemania en un viaje que estaba realizando en 1979. Entonces, ya más o menos conociendo el autor, miremos un poquito cuál es la preocupación y las críticas que hace este autor. Por eso les invito a que conozcamos un poquito el contexto de la modernidad, así a manera muy rápida. Bueno, una de las promesas, o mejor dicho, las promesas que hacían parte de la modernidad era básicamente que todos los individuos podían tener una libertad, una autonomía individual. El conocimiento hacía parte, como digamos, de ese faro que iluminaba las tinieblas de la ignorancia. La ciencia y la técnica estaban al servicio, o sea, estaban puestas al servicio del hombre. Habían valores universales, o se esperaban valores universales como la fraternidad, la paz, la importancia de la razón como uno de los elementos que puede gobernar todas las acciones de los individuos. Es decir, el individuo como tal no iría a tener nada externo, sino que únicamente su razón le decía qué había que hacer y cómo administrar, pues básicamente todo lo que tenía. Y uno de los aspectos más importantes es el progreso para todos. Con la modernidad se espera la llegada del progreso para todos como uno de los aspectos que puede suplir las necesidades y que puede ser, digamos, un medio para mejorar la calidad de vida de los seres humanos en ese contexto. Nos adentramos justamente ya en la modernidad del siglo XX, donde ya pues vemos grandes industrias,
los productos y la producción se realiza en serie. Se necesita de mucha mano de obra, asimismo también de elementos técnicos que ayuden, de tal manera que así como se necesita materias primas para la producción, también se necesita mucha gente que realice consumo y que ciertamente sea quien demande de esos productos. Ya vemos pues cómo se instalan, digamos, grandes complejos industriales. Las ciudades, por ejemplo, en esta fotografía inferior, vemos como un barrio de Nueva York está en pleno desarrollo en 1931. Se construye también la defensa para la guerra, porque ciertamente una sociedad industrial avanzada en la opulencia necesita también medios para su defensa. Y ciertamente eso también representa un poder. Entonces se construye la bomba de hidrógeno. Bueno, otras bombas que fueron utilizadas también en las guerras mundiales. Puse también una foto del científico y físico más reconocido del siglo XX, Albert Einstein, y la llegada del hombre a la luna. Fueron uno de los aspectos, digamos, parte de los aspectos que caracterizaron la modernidad del siglo XX. En esta fotografía podemos observar cómo en una fábrica en Francia, en 1916, pues muchos obreros, tanto hombres como mujeres, en la construcción de arsenal de guerra, que era uno de los aspectos en los que más se invirtió en este contexto de la modernidad. Bueno, miremos, ya pues habiendo conocido todos estos elementos, ¿cuál es el lugar del individuo en este contexto? Este es básicamente el problema que quiero mostrarles a ustedes, siguiendo pues la perspectiva de Herbert Marcuse. La manera de introducción, me permite decir que Marcuse se inscribe en el proyecto de reconstruir la razón y plantear otras alternativas, o sea, plantear alternativas diferentes a las establecidas dentro del statu quo. La estructura del sistema con atrayentes tácticas de dominio, control y represión social es la característica que va permeando la modernidad en el siglo XX. El avance del progreso y sus promesas idealistas mantienen a la sociedad subyugada y clausurada a otras dimensiones. Como les decía, el avance del progreso, uno de los aspectos que más formó como una especie de ideal en las sociedades, debido a que traería básicamente la abundancia y la superación de todas las necesidades humanas. Asimismo, Herbert Marcuse escribe, abro cita, que si el aparato productivo se pudiera organizar y dirigir hacia la satisfacción de las necesidades vitales, su control bien podría ser centralizado, y tal control no impediría la autonomía individual, sino que la haría posible. Marcuse observa que uno de los grandes problemas a los que se somete el individuo en la modernidad es que va perdiendo poco a poco su autonomía individual. Eso forma una contradicción, porque una de las promesas de la modernidad es que el hombre sería autónomo, sería libre, sería un ser racional totalmente. La razón estaría bajo el gobierno de su ser. Y en este contexto, ya Marcuse observa que la autonomía individual se va perdiendo. Por eso promueve un cambio profundo en el sistema industrial que lleve a otras alternativas, de tal modo que los seres humanos puedan tener principios de libertad y autonomía. Miremos entonces el objetivo de este escrito, ya pues como centrándonos acá. Entonces les quiero presentar básicamente estos 5 aspectos. La crítica a la sociedad opulenta, el lugar del individuo en el contexto de la sociedad opulenta y unidimensional, la crítica a la racionalidad tecnológica, el papel de la razón y algunas consideraciones finales. Miremos pues de una vez con la crítica a la sociedad opulenta. En esta fotografía podemos ver cómo en 1950 ya se ve el avance del progreso y la sociedad industrializada en los Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué Marcuse critica a la sociedad industrial? Se supone que, pues, afortunadamente, o sea, hay que mirar
esta es una perspectiva netamente crítica, ¿sí? El lado bueno también tiene, pues, obviamente, porque genera empleo, genera mejores condiciones. Pero miremos cuál es, de pronto, en medio de eso bueno, el lado malo, de los que casi no se habla, de los que de pronto se trata de ocultar, pero que algunos autores pues tratan de que esto salga a la luz. Entonces, uno de los aspectos característicos de la sociedad industrial avanzada fue crear una imagen de adquisición destinada a invertir de modo opulento bienes y servicios de lujo, tomando distancia de las necesidades generales y generando una fuerza externa de oposición a toda acción crítica, o sea, a toda postura crítica que se presente. Me permito leer una cita de Herbert Marcuse en la cual hace un análisis a un discurso que dio el presidente Johnson, el que fue posterior a la muerte de John F. Kennedy en Estados Unidos. Marcuse analiza ese discurso y dentro de ese análisis pues resalta algunas características muy importantes de lo que se espera hacia la sociedad opulenta y la sociedad a la que todo el mundo debemos tender debido a sus condiciones que nos ofrecen. Entonces, en primer lugar, la sociedad es una sociedad de crecimiento incontenible, basada en la abundancia y la libertad para todos, que exige poner fin a la miseria y a la injusticia racial. En segundo lugar, una sociedad en la que el progreso es el servidor de nuestras necesidades. En tercer lugar, una sociedad en la cual el tiempo libre es una grata ocasión para construir y reflexionar, que satisface no solamente las necesidades del cuerpo y las exigencias del comercio, sino el deseo de belleza y anhelo comunitario. Pero sobre todo, atención a esto, por favor. La gran sociedad no es un puerto seguro, no es un lugar de descanso, no es un objetivo final, no es una tarea acabada. Es un destino constantemente renovado que nos llama a un destino en el que el significado de nuestras vidas va emparejado a los maravillosos productos de nuestro trabajo. Esas eran las palabras que expresaba el presidente Johnson en 1964. A estas palabras, Marcuse considera que antes de emprender un camino hacia la gran sociedad, la gran sociedad, debe enfocarse en disminuir la pobreza y la desigualdad para todos los individuos que luchan por la supervivencia. Pues, de la manera como está planteada, se convierte en una amenaza porque aumenta la dependencia del hombre al proceso de producción y al consumo de bienes. Esta sociedad promete un crecimiento incontenible, pero la sociedad misma no ofrece condiciones dignas de empleo, sino que reemplaza esta necesidad básica de la vida, o sea, el trabajo, por la creación de necesidades artificiales, las cuales perpetúan la escasez y los elementos vitales, mientras aumenta de modo opulento el despilfarro de producción mediante modos de obsolencia planificada, la publicidad y la manipulación. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo de sociedad opulenta se convierte en una utopía porque el significado de vida no puede ir emparejado a lo que significa una mayor producción y bienes de consumo. Una sociedad en crecimiento incontenible requiere reorientar su producción, de modo que lo importante no sean los bienes lucrativos bajo la ley de la producción ampliada del capital. Para Marcuse se convierte eso en una ideología social que mueve a la sociedad que mueve a la sociedad en ese mismo sentido, es decir, un sentido unidimensional, el que quiere la sociedad industrial opulenta. Y esto hace que los individuos no sean libres, que los individuos, al establecerse en una sociedad, esta debe ser una sociedad que ofrezca libertad, que ofrezca autonomía, y no una sociedad que sea no una sociedad donde los individuos se adapten a la misma, ¿sí? Es decir, los individuos deben ser libres y crear una sociedad libre, no una sociedad que ya va a estar como predeterminada para que los individuos se amoldeen
a esa sociedad. Un aspecto problemático que está relacionado con el progreso es que se mantiene bajo una premisa que es la siguiente: el fin justifica los medios. Citando a Marcuse, expresa que esta premisa hace del poder un fin progresista, altera la armonía de la naturaleza e intimida al individuo, violando sus principios para justificar y legitimar cualquier acto en favor del progreso, aunque esto implique hacer uso de la violencia. Este es uno de los aspectos que, digamos, es más interesantes porque, como podemos ver, pues seguramente hoy ya hay muchos cambios y pues ciertamente el aspecto jurídico pues ha contribuido a mejorar que al menos se haya un diálogo, que al menos se haga un diálogo concertado con las comunidades, por ejemplo, cuando van a construir una avenida o algo así. Pero seguramente antes eso se hacía básicamente a la fuerza. Y un ejemplo de estos es cómo nuestras ciudades se han levantado sobre lo que antes eran algunos resguardos indígenas y que básicamente llegó la sociedad, pues los conquistadores, y fundaron nuestros pueblos. Pero ahí podemos ver cómo no se tuvo en cuenta ningún diálogo con estas poblaciones indígenas que hacían miles de años habitaban estos territorios. Entonces, es un ejemplo de cómo la modernidad, por medio del uso de la violencia y del poder, hace, digamos, vulnera los derechos y las posibilidades humanas de otras personas que son menos desfavorecidas. No sé si me están escuchando bien, si está todo bien, que es que me siento... Bueno, muchas gracias. Bueno, asimismo, el modelo de sociedad se basa bajo el dominio de la ley y los valores económicos y utilitaristas. De ahí que todo sea valorado bajo el aspecto de las ganancias y las utilidades. Si el valor se incrementa, propicia mejores condiciones de felicidad y bienestar. En palabras de Herbert Marcuse, lo útil es entendido aquí como la utilidad del hombre de negocios, mientras que lo que no esté dentro de los principios económicos establecidos es objeto de pérdida de valor y por tanto no cuenta dentro del sistema. Otro aspecto también muestra que la sociedad de la opulencia no es un modelo adecuado de desarrollo, porque para mantener esas condiciones y posibilidades ofrecidas en la riqueza y la bonanza, ha sido el fruto del dominio de otras personas que han sido sofocadas en sus posibilidades de liberación y sus necesidades vitales. Permítame pues hacer una pequeña reflexión sobre este aspecto. Hay muchas personas que emprenden su negocio o su empresa. Sin embargo, hasta ellos mismos tienen muchas dificultades por lograr tener una posición, por lograr ubicarse dentro de la sociedad, ¿sí? Es decir, el sistema es tan fuerte, que a veces hasta imposibilita el surgimiento de nuevas oportunidades de crecimiento. Un rasgo distintivo de la sociedad industrial avanzada es la sofocación efectiva de aquellas necesidades que requieren ser liberadas. Esta es una cita de Herbert Marcuse. Mientras que sostiene y absuelve el poder destructivo y la función represiva de la sociedad opulenta. Los controles sociales exigen la abrumadora necesidad de producir y consumir al despilfarro. La necesidad de un trabajo embrutecedor cuando ha dejado de ser una verdadera necesidad. La necesidad de modos de descanso que alivian y prolongan ese modo de vida. Digamos que aquí, en la modernidad, el ser humano es visto como un ser al cual se le lanza una cantidad de productos y necesidades, se crean necesidades artificiales y él debe satisfacer su demanda de necesidades. Sin embargo, hay un problema: esas necesidades humanas, artificiales, nunca se satisfacen. Siempre el ser humano quiere más. Y eso es un punto a favor de la industria.
Según la cita anterior, este patrón de sociedad se sostiene sobre las bases de una marcada y necesaria producción consumista, al tiempo que reprime la liberación individual ejerciendo dominio y control sobre sus fuerzas abrumadoras en la civilización. Ahora bien, el modelo de opulencia se mantiene gracias a un cúmulo de necesidades referidas como artificiales y puestas a la escena del mercado mediante libertades engañosas. Por ejemplo, pongo pues, un pequeño ejemplo. A veces le dicen a uno, mire, el IVA hace, bueno, aprovechen que bajó el IVA, o aprovechen esta promoción porque ya no vuelve bueno, ya se va a acabar. Y en realidad lo que uno está haciendo es consumo y consumo y consumo. O sea, es decir, compre, compre y gaste y gaste. Y en ese sentido, los únicos beneficiados son los más grandes industriales de la sociedad. Digamos que esto es como un aspecto, o sea, de actual, de ahora. Sin embargo, ya se estaba viendo hace más de 60 años, según lo que expone este autor. Entonces, miremos que para Marcuse la sociedad opulenta hace que los hombres no se sientan nunca satisfechos de sus necesidades y se conviertan bajo una condición de servidumbre que es agradable y hasta imperceptible en los procesos de producción y consumo. Entonces resulta la pregunta, ¿qué pasa con el individuo? ¿Cuál es el lugar del individuo con relación, o mejor dicho, en relación con la sociedad opulenta? El individuo en esta sociedad establecida es el que soporta el sistema valiéndose de su esfuerzo para llevar una vida marcada por la tribulación y la sensación de fracaso. Así, entonces, hemos llegado al segundo aspecto que se llama lugar del individuo en la sociedad opulenta. Es una foto de 1903 en Estados Unidos también, un trabajador construyendo, pues, digamos, haciendo mantenimiento a uno de los edificios. Estos son pues, algunos aspectos de los que hemos tratado durante este espacio. Y miremos pues este segundo aspecto, el lugar del individuo en el contexto de la sociedad opulenta y unidimensional. Entonces, el profesor Manuel Reyes Mate, un autor español, hablando de la importancia de la escucha como único medio para comprender la realidad del individuo andrajoso, expresaba las siguientes palabras. Las palabras son torpes aproximaciones al hombre y por tanto a su realidad. Me permito iniciar con este comentario porque de acuerdo con Reyes Mate, el andrajoso es el personaje que observa el surgimiento del progreso y experimenta la indiferencia de quienes defienden sus logros y su capital. De manera similar parece suceder en la sociedad opulenta, ya que ésta se caracteriza por defender su imperio industrial y comercial solo en la dirección que ampare y resguarde sus intereses y su patrimonio. Esta dirección a la que se alude es unidimensional y se dirige a la esfera de la civilización donde están las masas humanas, utilizando, digamos, estrategias como la indiferencia, la ideología, el dominio y el control social. Marcuse, pues, digamos, observa que al individuo le corresponde un lugar lejano en la sociedad opulenta, porque se caracteriza por ser indiferente, por proteger su zona de bienestar y comodidad, y por no escuchar los andrajosos de la miseria. Además, valiéndose de la tecnología, lanza provocadores anuncios de propaganda para instaurar novedades que se convierten en potenciales necesidades que demandan producción y consumismo. Con respecto al lugar del individuo en la sociedad opulenta y unidimensional, expresa el profesor alemán. Viven en una sociedad en la que se hallan sometidos a un aparato que comprende la producción, la distribución y el consumo, lo material y lo intelectual, el trabajo y el tiempo libre, la política y la diversión. Un aparato que determina su existencia diaria, sus necesidades y sus aspiraciones. Y esta vida, privada, social y racional, se halla encerrada en un universo histórico muy específico. Los individuos que componen el grueso de la población en las sociedades opulentas viven en un universo de defensa y agresión permanentes.
Si lo que llamamos progreso se sostiene sobre las bases totalitaristas de dominación y represión y control social, destinando a sus individuos a mantenerse cohibidos en relación con el pensamiento, prohibiendo todo tipo de oposición y reflexión crítica, por utópica que ésta parezca, entonces cabe preguntarse, ¿verdaderamente esto es progreso? ¿Estos eran los ideales que nos habían prometido? ¿De verdad la razón nos está dando participación en un mundo de libertad? Si nos orientamos en la perspectiva del progreso y de los ideales como la fraternidad y la paz, ¿por qué nos hemos vuelto tan inhumanos y tan violentos? Una posible aproximación a modo de hipótesis en relación con estas preguntas es que como individuos dentro de la sociedad industrial y técnica, hemos sido direccionados, sometidos y sujetados por el capitalismo con intereses de producción hasta el límite. Marcuse señala que en la sociedad de la abundancia el capitalismo se mueve en terreno propio. El análisis a esta problemática puede darnos algunas perspectivas sobre la necesidad de revisar el avanzado sistema industrial, científico y técnico creado por el hombre, pero que terminó reprimiendo al individuo en su racionalidad. Permítame pues hacer una pequeña reflexión en torno a este aspecto. Como les decía inicialmente, hay cosas muy buenas, por ejemplo, podernos comunicar por estos medios, cosa que los antiguos pensadores pues nunca se llegarían a imaginar. La comunicación, los medios de transporte, la rapidez en la que llegan pues, los mensajes y las comunicaciones. Sin embargo, miremos, como les decía inicialmente, el lado negativo, que pues casi nunca se habla, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, tenemos acceso a Internet y casi a una gran cantidad de información que existe en la web. Sin embargo, también estamos pues muy controlados. Nosotros miramos al día una cantidad de mensajes y correos que nos llegan, que compre esto, que haga esto, que viaje a esto, o sea, una cantidad de cosas, ¿sí? Que nos manipulan así como muy delgadamente, o sea, muy finamente, pero que van creando en nosotros una necesidad de, bueno, sí, mejor compremos, bueno, mejor hagamos esto. Que hasta cierto sentido, pues eso es bueno. Pero miremos también lo malo de eso. Es que eso genera una desigualdad tenaz. Eso limita las posibilidades y las oportunidades hacia los demás, ¿sí? Por ejemplo, en esta pandemia que estamos viviendo, se han, dado a la luz muchas desigualdades en el tema de la educación, de la salud, en el acceso a la tecnología. Por ejemplo, muchos niños que están sobre todo en las áreas rurales, pues allá no tienen acceso a Internet, ¿sí? Y bueno, hay una tarea complicada, como expresaba Herbert Marcuse, de iniciar un proceso de mejorar las condiciones humanas de todos los individuos, porque de eso se trata. No es aquí dar sátira, darle o hablar mal del capitalismo, sino hablar de lo mal, de lo que no se ha podido hacer, incluso con todas las facilidades y las comodidades que promete ofrecer el sistema. Bueno, permítame entonces continuar. Dice, ¿hasta qué punto la sociedad masificante y opulenta puede anular al hombre? Decimos que el individuo se convierte en un esclavo moderno, porque el sistema industrial le priva de su independencia y de sus potestades humanas, impidiendo que tenga un pleno desarrollo como persona. Me permito aquí hacer una pequeña aclaración. A diferencia de la Edad Media, los esclavos tenían seguridad y estabilidad que les permitía básicamente tener pues, una tranquilidad durante su vida. No tenían tantos bienes materiales, pero tenían alimentación, tenían una vivienda, tenían un trabajo, ¿sí? O sea, tenían las necesidades básicas, las necesidades humanas. No había necesidades artificiales. Ahora, en la modernidad, los individuos muchas veces carecen, o bueno, carecemos de empleo, carecemos de una vivienda, carecemos de un pedazo de tierra y tenemos una cantidad de cosas materiales, así muchos lujos como se veía, por ejemplo, en la
en los días sin IVA, muchas personas pues comprando tecnología y todo, se supone pues que bueno, o sea, que esos son un momento de crisis sociales. Entonces, eso es como una influencia que nos ha hecho el sistema, es lo que quiere decir básicamente este autor. Son las 3:50. No sé hasta qué espacio tenga, porque era como hacer un resumen para no extenderme mucho. ¿Sí? Bueno, pasemos al tercer aspecto que se llama la crítica a la racionalidad tecnológica. La crítica a la racionalidad tecnológica es uno de los aspectos más importantes que se han desarrollado durante este periodo de la modernidad. Nosotros vemos que estamos con unos adelantos muy grandes por la tecnología. Bueno, la crítica a la racionalidad tecnológica se centra principalmente en que la tecnología se volvió dueña y señora de los destinos humanos. Es decir, se apropió de la razón del hombre. Para Marcuse, la razón es la realización de la libertad y refiriéndose a este aspecto, muestra que la realización de la razón aparece en diferentes estadios, pero solo hay una razón, así como solo hay una verdad única y total, la realidad de la libertad. De este modo, cuando hay una cohibición de la razón, también existe la pérdida de la libertad humana. En este sentido, la invención técnica se apropió de aquello que por naturaleza le pertenece únicamente al ser humano. Hablamos de inteligencia, autonomía y libertad. La tecnología parece volver al hombre prácticamente un objeto al que de manera instrumental el sistema avanzado puede dominar y controlar, coaccionándolo en su trabajo operativo, de cuya fuerza fue reemplazado por la automatización tecnológica. ¿Cómo es posible que el avance de la ciencia esté matando al hombre? ¿Es inaceptable el progreso científico a costa de la disminución de la persona? Herbert Marcuse hace un recuento ilustrándonos acerca de cómo era la racionalidad individual y la autonomía a principios, o mejor dicho, más o menos en los contextos del siglo XVI y XVII. En este periodo de tiempo, el hombre todavía era un individuo, hacía uso de sus facultades y capacidades humanas, de crítica, de autonomía, de libertad y pensamiento, y de conciencia. Pero la civilización, la industria y la técnica han creado una sociedad tecnificada y por eso el individuo ya no está, esta sociedad tecnificada está al servicio no del individuo, sino de del creciente mercado y la demanda. Este avance técnico trajo consigo algo que nadie se imaginó, la deshumanización. ¿Cómo este tipo de racionalidad terminó en deshumanización? Porque la sociedad industrial anuló al individuo con su fuerza racional y operativa, reemplazando sus capacidades por la tecnología en la industria, en la producción y en el mercado. En el contexto de la racionalidad, en el contexto de la industria avanzada marcado por la automatización, también se sacrifican los valores supremos, porque atendiendo a la demanda productiva sobre la base de la tecnología, el individuo pierde su libertad, su reflexión crítica, y esto desemboca en que se convierta en un sujeto alienado y orientado hacia la heteronomía y el consumismo, lo que imposibilita la comprensión de la realidad. Pues al perder su racionalidad individualista, el ser humano pasó a órdenes de la máquina y la creciente sociedad de consumo. Fue así es así como se comienza el detrimento humano con la producción industrial y sus procesos finales, que fueron más eficientes y estandarizados al ser mediados por la tecnología. De este modo, abro una cita de Herbert Marcuse. El proceso de producción de bienes socavó las bases económicas sobre las que estaba construida la racionalidad individualista. Cierro cita. Con la máquina también surge un nuevo imperativo: ser más eficiente, ser más productivo, ser más rentable. Por tanto, es el comienzo del dominio y el control característico de la industria, provocando un drástico cambio social en el que todos estamos incluidos.
Ahora bien, la importancia ya no se centra en el individuo, sino en el aumento productivo. Y por eso la industria se vuelve cada día más técnica y más racionalizada. Como paradoja, el creador del artefacto, aunque esté abrumado por las necesidades vitales, debe soportar con sus débiles fuerzas el peso y las instrucciones del sistema y de la máquina. La novedad de este cambio se evidencia cuando el poder industrial y tecnológico empieza a afectar la racionalidad del individuo. Ante el impacto de este aparato, la racionalidad individualista se ha transformado en una racionalidad tecnológica, expresa Herbert Marcuse. La máquina con sus mecanismos tecnológicos tomó el poder que le pertenecía al individuo, haciendo los procesos más eficientes, pero desplazando al hombre en su trabajo operativo y en su capacidad racional. ¿Por qué, si el hombre que ha creado la máquina, por qué terminó siendo dominado por ella? Porque la máquina piensa por el hombre y éste se limita a seguir instrucciones del artefacto en el proceso de alcanzar los resultados deseados en el marco de la producción y la comercialización. Para Marcuse, el individuo ya no es autónomo, porque al manipular la máquina, el hombre aprende que la obediencia a las instrucciones es la única manera de obtener los resultados deseados. Arreglárselas bien equivale a estar ajustado al aparato, expresa Marcuse. Bajo estas condiciones no hay campo para la autonomía, para la libertad y la racionalidad. Por eso, en el marco de la modernidad, el individuo en últimas es obligado a perder sus facultades racionales y sociales, haciendo más evidente el esfuerzo en la lucha por la supervivencia. Lo problemático de esto es que la alienación que se produce lo problemático de eso es la alienación que se produce, el control social, la represión individual y colectiva, entre otros, porque las máquinas llegaron para quedarse. Y, abro cita, la gente ha sido educada para identificar su fe y su lealtad hacia ellas. Las relaciones entre los hombres están cada vez más mediadas por los procesos de la máquina. El individuo pierde así su libertad individual y la máquina pasa a ocupar el valor del ser humano. Con la automatización y la orden de la eficiencia, la razón individual perdió su autonomía, mientras que la máquina y la tecnología, que se convirtieron en una necesidad, asumieron el control individual y colectivo de la racionalidad humana. La consecuencia de haber llegado a una sociedad técnica como la nuestra es que, abro cita, la tecnología se vuelve la principal arma de control humano y del aparato industrial. La racionalidad tecnológica inculcada a quienes atienden este aparato ha convertido numerosos modos de obligación y autoridad externas en modos de autodisciplina y control. Cierro cita. Los hombres, de manera libre y voluntaria, se han sometido al aparato y a las condiciones dictadas o impuestas por el sistema para su ávido funcionamiento. En definitiva, hace años el hombre estaba enfrentado a otros temas o a otros desafíos que le propiciaba la naturaleza. Tenía limitaciones. Vivía de manera más unida en una pequeña comunidad, en un poblado, pero era él. La palabra hombre y la palabra él podían escribirse expresando respeto, expresando valor humano. El hombre existía y era real, mientras que ahora el hombre casi no cuenta. Y a este paso la sociedad terminará gobernada por una máquina. De ahí mi pretensión, siguiendo el autor, a que como individuos reflexionemos en torno a estos interrogantes. ¿Qué es el hombre en una sociedad despersonalizada y aniquilante? ¿Qué pasó con la libertad? ¿Qué pasó con la razón? ¿Qué implica para el individuo la racionalidad tecnológica? Un posible acercamiento es la cosificación y que el destino humano sea el de un mundo de autómatas, generado por la dependencia a los artefactos tecnológicos y la ruptura de otros aspectos humanos, como la pérdida de valor como persona.
junto a conflictos en el contexto social, familiar e individual. Bueno, entonces hemos llegado al cuarto aspecto del papel de la razón. Entonces, vamos a terminar. Y espero de verdad que no cansarlos mucho. Esta es una imagen que personalmente me llama mucho la atención. Permítame pues explicarla. Es una imagen de los campos de concentración de Auschwitz, el complejo que tenían pues, el Partido Nacional Socialista, y en el que podemos ver cómo los rieles del tren pues acercaban a la cantidad de personas y es básicamente una representación del poder humano, es decir, de la vulnerabilidad de la persona contra el poder de la máquina. Porque adentro estaban seres humanos y la máquina pues lo llevaba hasta allá. Entonces, bueno, el papel de la razón. Habíamos planteado que Marcuse se describe en el proyecto utópico de reconstruir la razón. ¿Pero qué significa esto? Permítame pues. ¿Cuál es el papel de la razón? El análisis a esta perspectiva parte del movimiento de la Ilustración promovido, entre otros autores, por el idealismo alemán y el contexto social de la Revolución Francesa. Al respecto, Marcuse expresa que autores como Kant, Fichte, Schelling y Hegel se unieron al reto de reorganizar el Estado y la sociedad sobre una base racional, de modo que las instituciones sociales y políticas concordaran con la libertad y el interés del individuo. Unidos a este interés se sumó también el naciente capitalismo industrial, que bajo el dominio del imperio napoleónico, una alusión realizada por Marcuse en la obra Razón y Revolución, buscaba sumarse a los ideales de libertad para la industria, partiendo de la siguiente consigna. La producción industrial en expansión parecía ser capaz de suministrar los medios de satisfacer todas las necesidades humanas. Tal propuesta era llamativa para algunos pensadores, considerando que el progreso económico aparecía como el fundamento de la razón. Siguiendo esta perspectiva, el soporte de la libertad individual e industrial y la satisfacción de las necesidades humanas sobre la base de la razón presionaban al pensamiento filosófico a esforzarse por fundamentar el concepto de razón. Hegel consideraba que, abro cita, el pensamiento filosófico se agota en este concepto, que la historia tiene que ver con la razón, y solo la razón, y solo con la razón, y que el Estado es la realización de la razón. Cierro cita. Desde este punto de vista, la razón empezó a tener algunas bases, aunque todavía soportadas en conceptos metafísicos. Sin embargo, abro cita, el giro decisivo que dio la historia con la Revolución Francesa consiste en que el hombre empezó a contar con su espíritu y se atrevió a someter la realidad dada a las normas de la razón. Cierro cita. ¿Qué significa someter la realidad a las normas de la razón? Hegel, junto con otros autores de la Ilustración, quieren proponer que todos los hombres estamos bajo la capacidad de reflexionar, porque la razón es la luz que ilumina las tinieblas de la ignorancia y por tanto nos da la capacidad de tener nuestra propia autonomía. Con la autonomía se llega a la libertad y ser libres sería el anhelado triunfo de la razón. Como sujetos autónomos, llegaríamos a ser libres de pensamiento y de conciencia sobre la base de la razón. En otras palabras, la razón nos haría sujetos autónomos y libres. Es decir, no se necesitaría de realidades externas que, según lo plantea Marcuse, abro cita, nada que no sea resultado del pensar es razón. Ahí cita a Hegel. El hombre se ha propuesto organizar la realidad de acuerdo con las exigencias de su libre pensamiento racional, en lugar de acomodar simplemente su pensamiento al orden existente y a los valores dominantes. El hombre es un ser pensante. Su razón
lo capacita para reconocer sus propias potencialidades y las de su mundo. Cierro cita. Aquí se puede observar que la razón como un principio que conduce a la libertad. Que tener un pensamiento racional hace que la persona sea libre y autónoma. Por eso el pensamiento tiene que gobernar la realidad. Que la realidad esté bajo la norma de la razón significa que el pensamiento puede influenciar sobre la realidad y transformarla para construir un mundo mejor. Por eso la idea del progreso tiene relevancia, ya que una persona libre puede someter bajo el dominio a la naturaleza con fines progresistas y de construcción social. De ahí, abro cita, que lo que el hombre piensa que es verdadero, justo y bueno, tiene que ser realizado en la organización real de su vida individual y social. Cierro cita. Bajo esta circunstancia, la razón se volvió casi un dios. De manera inminente fue venerada como aquella luz salvadora de la humanidad. El hombre se sintió superior a los hechos y con sus facultades racionales a flote se adentró a conquistar el mundo para volverlo positivo. Es decir, reconstruir el progreso y la libertad. Pues esa era la promesa de la razón. Ahora bien, la posibilidad real de disipar las necesidades humanas, de construir un mundo nuevo y mucho mejor para todos. El fruto de esto fue la construcción de estados y políticas donde el individuo pasa a tener derechos, es decir, a ser ciudadano. Era el triunfo de la razón que se disponía a alcanzar el ideal del progreso. Ya no era una idea metafísica, sino que se hacía real y concreta en las instituciones, la organización del Estado, los derechos individuales y la industria, que se tornaba cada vez más imperante. Sin embargo, los resultados no fueron como se habían prometido. La industria se convirtió en capitalismo salvaje y las necesidades humanas, más que disminuirse, salieron a flote, dejando ver las brechas entre industriales y obreros. Ahí me estoy refiriendo a la revolución industrial, en el contexto de Marx. Voy a adelantarme un poquito más. En el contexto de Herbert Marcuse, a mitades del siglo XX, la crítica a la razón progresista, a la realización progresista, no se hace esperar. En realidad, se había llegado a lo nunca antes pensado, al horror y a la barbarie de las guerras, a la era del fascismo, a acontecimientos como Auschwitz, entre otros. Estos nos mostraron que el progreso se había construido mediante el sufrimiento de muchos heredados que no participaron del reino de la libertad. ¿Cómo explicar entonces que los ideales de la razón y la esperada libertad se convirtieron en derramamiento de sangre, en horror y miseria humana? Estos mencionados acontecimientos modernos nos indican que el camino del progreso, bajo las ideas de la razón, también han ocasionado numerosos ríos de destrucción y dolor. ¿Qué le sucedió al individuo para que actuase así? Abro cita. El individuo exaltado por la filosofía hegeliana, aquel que produce la razón y la libertad, queda destruido. Cierro cita de Herbert Marcuse. La racionalidad individualista entonces se volvió a nada. Los prisioneros no son humanos, decían los nazis. El anhelo de desarrollo de la razón se convirtió en una serie de contradicciones que, propiciadas por la industria y el mercado, el avance tecnológico y científico, cambiaron toda expectativa. Frente a la dominación industrial, Marcuse expresa, abro cita, la derrota del fascismo y del nacionalsocialismo no ha tenido la tendencia hacia el totalitarismo. Perdón, la derrota del nacionalsocialismo no ha detenido la tendencia hacia el totalitarismo. La libertad está en retirada, tanto en el dominio del pensamiento como en el de la sociedad. Ni la idea hegeliana ni la idea marxista de razón se han acercado a su realización. Cierro cita. Además, con el progreso técnico han surgido otras necesidades y con ello nuevas formas de dominio. De ahí que Marcuse se inscribe en este proyecto de reconstruir la razón. Como defensa para que los individuos puedan hacer como una oposición frente a las necesidades y los intereses del sistema represivo y dominante. Frente a esta propuesta, el pensador alemán expresa que puede convertirse de manera utópica.
porque de todas maneras el sistema está tan bien estructurado que es, o sea, es prácticamente imposible un cambio. Sin embargo, también manifiesta que aunque sea utópico, no significa que no llegue a darse. Creo que ya dejamos así este apartado. Bueno, entonces. La verdad me gustaría, bueno, es que yo quisiera pues, recibir algunas sugerencias, si pues, es posible. Entonces, regálame, por favor, unos 2 minuticos más. Bueno, yo ya aquí termino prácticamente. Expongo pues, o sea, en este escrito lo que se trató de exponer a grandes rasgos fue la manera como la sociedad industrial avanzada ha despojado a los individuos de sus capacidades humanas. Se intentó mostrar cómo el individuo se ha transformado en una gran masa homogénea llena de condiciones y necesidades. También se explicó que el individuo se ha vuelto una suerte de esclavo moderno al ser cohibido de sus capacidades para desarrollarse plenamente. Y bueno, hay una hipótesis que quiero pues, presentarles, porque la verdad me gustaría continuar este trabajo. Como ustedes han visto, hasta aquí solamente he mencionado problemas y problemas y problemas, pero ¿cuál es la solución? Entonces, me quiero, pues, junto con la obra de Herbert Marcuse, arriesgar a que la cultura puede ser un medio para crear una sociedad más humana. Esto teniendo en cuenta que los valores universales que eran propios de la cultura fueron invalidados por el modelo de sociedad industrial avanzado. Unos aspectos de la biografía. Y bueno, les agradezco inmensamente a todos ustedes por la paciencia, por la escucha, por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, pues vamos a abrir un pequeño espacio para las preguntas. Hasta ahora, dime. Sí, señora. Pensé que estabas preguntando algo. Un espacio para las preguntas. Hasta ahora hay muchas felicitaciones, muchos abrazos, muchos agradecimientos. No, a ustedes, muchas gracias. Entonces, esperemos a ver si tenemos alguna pregunta, unos 5 minuticos y cerramos. Claro que sí. Listo. Muchas gracias. Pues espero no haya sido muy, porque estos son siempre temas densos. Nosotros hemos trabajado temas pues, humanos, o sea, temas como las otras exposiciones también muy buenas, muy interesantes. Pero este asunto de la teoría crítica es de lanzar críticas, ¿no? Porque la crítica se convierte en un modo de oposición. Y pues en esta sociedad básicamente no hay espacios para la crítica. Pues, afortunadamente, digamos, estos encuentros y todo, pues propicia un poco abrir como estos debates. No, creo que es muy interesante, o sea, ahorita es esperar a ver si se realiza alguna preguntita, pero es bastante interesante y pues agradecerte en primera medida pues por toda esta presentación, con tus imágenes, con esa forma, digamos, distinta de lo acostumbrado a la filosofía de leer la ponencia y eso, entonces muy, muy amena, digamos que tu charla, entonces no te preocupes, esperar a ver si hacen alguna pregunta. Claro que sí. No, muchas gracias, Sebastián. Pues resulta que por este medio realmente uno se siente muy raro, es como si estuviera hablando solo, ¿sí? Y uno no sabe si lo están escuchando, bueno, si de pronto cómo estará. Pero bueno, pues esto hace parte, digamos, de los retos y desafíos que nos plantea también este panorama social. Bueno, qué pena que te interrumpa. Luis Fernando, Camilo Andrés hace una pregunta. Muy buena la ponencia. La pregunta es, desde la teoría de Marcuse, ¿cómo se puede aproximar el problema del calentamiento global y la degeneración de lo humano? Bueno, una pregunta muy importante y también muy actual. El tema del calentamiento global ha sido básicamente expresado por muchos científicos, por la academia, por instituciones, como un problema de la industria
de la industria, justamente de la industrialización avanzada, que no ha hecho mayores esfuerzos por colaborar de manera sostenible con el medio ambiente. ¿Sí? Digamos que ese problema no se trataba tanto en el contexto de Herbert Marcuse, pero nos puede dar algunas indicaciones de cómo es justamente una contradicción lo que se presenta. Mayor industria, mayor consumo, supuestamente mejor calidad de vida, pero asimismo, como decía, son contradicciones. Hay también más calentamiento global, más hambre, menos posibilidades de realización como persona, más esfuerzos por la lucha por la supervivencia humana. Entonces, como pues eso es como lo que podría decir al respecto. Gracias, Luis Fernando. Bueno, hasta ahora no hay más preguntas, pero sí hay un par de comentarios que voy a aprovechar el minutico que queda, te los voy a leer. Hilda Fernández te felicita por la invitación a reflexionar sobre el papel de los individuos que conformamos la sociedad actual y el futuro que estamos creando para la supervivencia del hombre con una dependencia del consumismo. Ana Delia te dice, tienes la razón cuando afirmas que el hombre de hoy está sometido a la tecnología y al consumismo. Y bueno, tienes otra pregunta. Es un tema denso el papel de Enrique Vera. Ernesto Vera, qué pena. Es un tema denso el papel del individuo, ya que comentas el papel ante lo social, creo, sin pecar el atrevimiento. También Marcuse es visto como un psicoanalista de izquierda donde critica a Freud sobre el concepto de ontogénesis de lo humano. ¿Sería a tus ambiciones de investigación compatible la psicodinámica? ¿Te la vuelvo a leer? Bueno, sí, por favor. Sí. Comentas el papel ante lo social, creo, sin pecar el atrevimiento, sin caer en atrevimiento. También Marcuse es visto como un psicoanalista de izquierda donde critica a Freud sobre el concepto de ontogénesis de lo humano. ¿Sería a tus ambiciones de investigación compatible la psicodinámica? Bueno, Herbert Marcuse es un autor que también tiene mucho sobre Freud, que murió en 1939 cuando pues comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Algunos aspectos que le llamaron la atención fue justamente el psicoanálisis, como refleja el autor de la pregunta, y el tema de la cultura. Sí, sin embargo, no comprendo muy bien la pregunta. Sí, pero básicamente, permítame decir que lo que me interesa, digamos, me llama la atención trabajar es el tema de la cultura, porque él también menciona que la cultura se afirma sobre la sociedad, sobre la civilización justamente, y pues bueno, o sea, es decir, va como por un lado y la civilización por otro. Pero él expresa que es necesario que la cultura sea o sea, que tenga otra definición, que ayude más y que esté de manera más cercana con la civilización. Porque es que resulta que la cultura también se ha vuelto un aspecto industrial, ¿sí? La industria de la cultura. Entonces, al ser industrial, pues se ha alejado también de la sociedad y ha pertenecido al poder. No sé, yo pienso que no contesté bien la pregunta, de todas maneras, sí, de pronto no fue así, pues... Hay conversa. Bueno, hay una última pregunta, como ya para cerrar, de Luis Alexander Aponte. Bueno. ¿De qué modo podemos extrapolar de una forma adecuada el concepto de cultura en sentido positivo a una sociedad como la actual? Esto para no caer en una extrapolación que no se siga.
Bueno, en un sentido positivo, la cultura tiene que ser vista cuando no pertenece al sistema de la sociedad industrial avanzada. Marcuse en un ensayo que se llama el carácter afirmativo de la cultura, critica que la cultura tenga ese carácter de afirmativo, porque se ha vuelto como idealista, donde los seres humanos, o sea, donde invita a los seres humanos a que se concentren y busquen lo bueno, lo bello y lo perfecto, y hace que se olviden de este mundo que es cargado de necesidades, de problemas, de injusticias. Entonces, lo positivo de la cultura para Marcuse es que la cultura haga parte de la civilización y no se quede dentro del marco de la industria poderosa, porque sería como un brazo de la industria, la cual sirve para crear ideologías en las masas humanas. Mientras que si la cultura está en la civilización, los seres humanos pueden tener una sociedad más humana porque pueden tener acceso a los valores universales que trae la cultura. Listo. Te agradecemos mucho. Estamos en serio muy felices con que hagas parte de este evento y nos gustaría, obvio, que siguieras haciendo parte todas las veces que creas pertinente. Bueno, yo creo que si alguna cosa te faltó por decir, por aclarar, pues ahí los comentarios quedan en Facebook y tú puedes responderle a las personas que lo hacen. Bueno.